Bueno, hermanos, buenas noches, Dios los bendiga. Vamos a orar para comenzar esta hermosa palabra. Bueno, bendito Dios, Padre Celestial, te damos gracias por tu bendita y maravillosa palabra, Señor. Venimos pidiéndote, por favor, que nos des entendimiento y sabiduría por tu Espíritu Santo, y que tu palabra corra y bendiga a los oyentes como a mi vida. Espíritu Santo, que seas tú el que predica y el que nos enseña tu bendita y hermosa palabra. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, bienvenidos para escuchar la palabra de Dios. La palabra de esta noche se llama el contragolpe de las tinieblas. Amén. Bueno, gloria a Dios. Entonces, cuando hablamos de contragolpe, es prepararnos para entrar en batalla, tanto contra una persona o contra espíritus que son diferentes a la voluntad de Dios. En Efesios 6:12 dice la palabra: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, que es de lo que somos tú y yo, sino contra principados y potestades, huestes de maldad. Amén. Entonces, lo que la palabra de Dios nos enseña es de que en estos momentos, cuando tú estás peleando contra tu hermano o contra alguien de la calle, un familiar que no conoce de la palabra, da a entender que nosotros no estamos peleando contra ellos, sino contra lo que hay dentro de ellos, que el enemigo los está utilizando, pero por falta de discernimiento no entendemos que el enemigo nos está queriendo robar la bendición y nos está haciendo un contragolpe. Amén. Entonces, primero que todo debemos prepararnos y capacitarnos para enfrentar las batallas que vienen, para adquirir ¿qué? Victorias. Pero ahora en este momento estamos más enfocados en las batallas de afuera. ¿Qué pasa con mi hermano? ¿Qué hago con esto? ¿Cómo consigo aquello, allí, allá? Pero estamos descuidando las batallas internas, que son de las que lo que hay en nuestro corazón y de lo que a Dios no le agrada. Amén. Entonces a esas son las que más realmente tenemos que ponerle atención. En la guerra espiritual siempre nos preparan para una gran victoria. ¿Por medio de qué? De la oración, los ayunos, las vigilias, la oración, la comunión que tú tengas personalmente con Dios. Y a través de esta te fortaleces en la adoración y en la alabanza. Y eso es para obtener una gran victoria. Pero muchas veces luego de que en la prueba obtenemos la victoria, dejamos muchas veces de orar, nos acomodamos, nos relajamos porque ya Dios nos dio la bendición, o obtuvimos la bendición por otro lado. Entonces, ¿qué pasa? El enemigo empieza a aprovechar eso, de que has bajado ¿qué? La guardia. Entonces ahí es donde el enemigo aprovecha a nuestro adversario para empezar a atacar con el contragolpe contra tu vida y contra la mía. Entonces, muchas veces estamos preparados para alcanzar la victoria, pero no estamos preparados para mantenernos firmes. ¿Por qué? Porque viene un acomodamiento. Y muchas veces en vez de estar acomodados es cuando más antes deberíamos reforzarnos, esforzarnos, levantarnos y ser más valientes. Eso es a lo que nos manda el Señor. Entonces, después de una victoria no podemos acomodarnos, debemos antes levantarnos y buscar más la presencia del Señor, tanto por agradecimiento y también porque sabemos que el enemigo puede atacar de nuevo. Amén. Entonces, Dios, nos podemos ver que la palabra de nuestro manual es la palabra de Dios, y sin ella no somos nada. En Oseas 4:6 dice la palabra: mi pueblo perece porque le faltó conocimiento. Pero siempre y cuando estamos metidos en tu bendita palabra, Dios nos fortalecerá y nos levantará por medio de sus promesas y su bendita palabra para contrarrestar los ataques del maligno. Amén. Entonces, vamos a ver en estos momentos muchas personas que enfrentaron un contragolpe y cómo realmente pudieron vencer. La palabra contragolpe es una reacción violenta que viene sobre la persona, a una persona, para recuperar lo que perdió en el reino de las tinieblas. En Primera de Reyes 19, del 1 al 3, habla de cómo Elías le mata a 850 profetas de Baal, eran profetas caídos. Pero ella no se quedó con eso, y fuera de eso le dijo a Elías, en el verso 3 en adelante hasta el 4, dice que lo iba a matar y le iba a quitar la cabeza como se la quitó él a los profetas. Acuérdense que Elías predicaba el arrepentimiento. Amén. Entonces, veamos algo muy hermoso en el verso 3 y 4, dice lo siguiente: viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Entonces aquí vemos que Elías que tuvo miedo. Vino a Beerseba, que estaba en Judá, y dejó allí a su criado. El criado es figura del Espíritu Santo. Mira pues que tan tremendo. Y él se fue por el desierto
un día de camino, oiga, se fue para el desierto, y vino y se sentó debajo de un árbol negro y deseaba morirse. Entonces, miremos algo que es tremendo, lo que Jezabel implantó sobre Elías con un contraataque. Después de que Elías ya estaba en victoria, había matado a los 850 profetas de Baal, resulta que Jezabel hizo esto. Cuando dice que tuvo miedo, ¿qué es lo que nos da miedo? En el alma. Amén. El alma es la que siente, la que piensa, la que toma decisiones. Cuando dice que dejó a su criado, dejó al Espíritu Santo. Dice que se fue al desierto, dice que fue en su propio cuerpo al desierto. Y dice que pidió morirse en su espíritu. Porque dice que cuando la persona ya pierde su vida es porque el espíritu ya fue realmente separado de su cuerpo. Amén. Entonces, muchas de estas cosas también, como le pasaron a Elías, también nos pueden pasar a nosotros. Entonces, cuando vemos que muchas veces después de una victoria podemos dejar de orar, vemos que Elías, ¿qué pasó? Elías le dio miedo y dice que Elías se apartó. Entonces en ese momento es cuando llega el contragolpe del enemigo y empezamos a vivir lo mismo. Amén. Entonces vivimos con miedo, dejamos de confiar en el Espíritu de Dios, vamos al desierto y pedimos mejor morirnos. Entonces, muchos tenemos batallas interiores y esas batallas interiores están en la mente, que son las que le dan la fuerza y el poder al enemigo de volver a tomar algo que él ya perdió y también poseía. Entonces él lo tiene que volver a recuperar. ¿Y cómo hace? Por medio de un contragolpe. Amén. Entonces perdón. Entonces dice, podemos ver el ejemplo, lo acabamos de leer, es Jezabel. Amén. Entonces dice que Jezabel le iba a quitar la cabeza a Elías, pero ¿qué pasó? Jezabel no se la alcanzó a quitar. Y dice que Elías fue arrebatado y Jezabel la mataron los perros y la destrozaron y toda la cosa. Pero ahí, ¿qué pasó? Ahí hubo una profecía por medio de la cual se tenía que cumplir y pasaron cantidades de años y mucho tiempo. Y esta profecía se cumplió ¿en quién? En Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista estaba predicando la palabra de Dios, dice la palabra de Dios que él tenía el espíritu de Elías. ¿Por qué? Porque Juan también estaba predicando el arrepentimiento. Cuando dice que él decía que él predicaba en el desierto, que una voz clamaba en el desierto y decía: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Estaba preparando el camino aquí en el Señor Jesús. Pero algo muy tremendo que vemos acá, que es que a Elías le quitan la cabeza. Entonces, después de tanto tiempo, se cumplió el contraataque, el contragolpe de Jezabel para la vida de ¿quién? Del espíritu de Elías. Entonces le quitan la cabeza a Juan el Bautista. Entonces, cantidad de años son los que pasan y alcanzan a Juan. Entonces, cuando le quitan la cabeza, está hablando de ¿qué? Maldiciones de muerte, enfermedades, pecados sexuales, adicciones, de generaciones en generaciones. Amén. Entonces dice que todo esto pasó a destiempos, por ciclos, por familias. Amén. Esto también se puede dar con pactos, con brujerías, cantidad de cosas. Entonces podemos ver, por ejemplo, que un familiar murió de cáncer hace el abuelo, y el abuelo tuvo sus hijos y los hijos y siguieron así la cadena familiar. Pero de un momento a otro este hijo murió de cáncer y ahí mismo empezamos a dar caos. Es que mi abuela murió de cáncer también y mire, eso le pasó. Pero acuérdense que la palabra de Dios dice que esos contragolpes los podemos evitar ¿cómo? Creyendo y confesando sus promesas y obedeciendo la palabra de Dios para que nos guarde de todo esto, para que ningún mal toque nuestra morada, nuestra puerta. Amén. Gloria a Dios. Entonces, podemos ver que nosotros cuando conocimos al Señor, el enemigo que hizo no le gustó. ¿Cómo así? Este conocía de mí, me servía y ahora ya le está sirviendo al Señor Jesús. Esto nos va a quedar así. Entonces, ¿qué hace el enemigo? Pero él dice que mandó a matar a los niños menores de 2 años. Nosotros somos niños menores de 2 años cuando antes de 2 años conocemos al Señor, empezamos a formarnos para no empezar a tomar solo leche, sino alimento sólido cuando ya hemos madurado. Entonces, dice la palabra que el enemigo ataca que nuestra fe, para ver si nos saca del camino. Amén. Por eso dice, y los enemigos serán de tu propia casa. Y vemos que cuando nos convertimos, los primeros que se levantaron fueron nuestros familiares, en algunos casos. Amén. Entonces, yo antes, cuando estaba en el mundo, practicaba brujería. Y es tremendo porque no entendía muchas cosas. Pero a medida que iba caminando y conociendo las cosas del Señor, empecé a discernir y a entender lo que eran los rangos de los espíritus, cómo se sujetaban, reconociendo coberturas de las tinieblas, etc. Amén. Entonces,
Un espíritu es un espíritu, es un ser incorpóreo, uno que no tiene cuerpo. ¿Y qué buscan ellos? Nuestros cuerpos, para hacer sus obras de maldad. Así como nosotros le hemos abierto la puerta de nuestro corazón al Señor Jesús, el Espíritu Santo entró, nos cautivó y cambió ¿qué? Nuestra vieja manera de vivir, y ahora le servimos al Señor. Entonces, voy a explicar cómo hace un brujo para adivinarle las cosas a una persona que va a buscar de él. Amén. Entonces, por ejemplo, viene una persona y viene donde el brujo. La persona que viene donde el brujo tiene su espíritu, y también la persona que está en el brujo no tiene un espíritu, sino que tiene una potestad, que tiene poder y autoridad de las cosas caídas. Entonces, esta persona cuando llega y visita al brujo, resulta que esta persona, el espíritu se le pasa y se sujeta bajo la autoridad y el mando que tiene el brujo dentro de él. Espiritualmente el espíritu de la persona le cuenta toda la vida de la persona a la potestad, y esta potestad le pasa toda la información a la mente del brujo para que el brujo le diga a la persona lo que quiere oír. Entonces le dice: usted ahorita casi se accidenta contra un carro azul. Entonces empieza la persona: ay, ¿usted cómo sabe? Llega y dice: usted tiene problemas familiares. ¿Usted cómo sabe? Claro, es que el espíritu convive con él para arriba y para abajo, entonces ya debe saber todo sobre su vida. Entonces, el pago del servicio del brujo es el dinero que le da la persona, pero a la vez lo que el espíritu inmundo y la potestad y la jerarquía grande que está acá, el espíritu vuelve donde la persona chiquito, pero resulta que el brujo llega y le dice a la persona: te tienes que hacer estos baños, estos riegos, y tienes que hacer esto y esto, y resulta que poco a poco se le están quedando con el alma de la persona sin darse cuenta. Amén. Bueno, él le enseñaba como algo. Bueno, entonces en Mateo 12, 43 al 45 dice lo siguiente, hermanos. Espero que estemos entendiendo. 12, 43 al 45 dice así: el espíritu inmundo que vuelve. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: volveré a mi casa. Se cree con derecho, óigalo pues. Pero lo más tremendo que dice que anda buscando reposo y no lo halla, pero dice: volveré a mi casa. ¿Por qué? Porque dice la palabra que nosotros los que estamos en Cristo, nosotros debemos de andar en reposo porque tenemos la esperanza en Él. Entonces ellos lo conocieron y sabían que Él era su reposo y su descanso. Por eso ellos quieren volver a tomarnos para sentir ese reposo. Amén. Entonces dice: volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Aquí vemos tres cosas. Entonces, ¿por qué la encontró desocupada, barrida y adornada el espíritu cuando volvió? Porque la puerta estaba abierta. Y así es cuando nosotros hacemos y le abrimos puerta al pecado. El pecado entra y ve todo lo que tenemos en nuestro interior, ve nuestras debilidades y sabe por dónde entra a atacar. Amén. Entonces, veamos algo muy tremendo, y es lo siguiente. Y es que dice que encontró la casa desocupada, barrida y adornada. Cuando habla de desocupada, acá vamos a ver tres armas que son las que utilizamos contra el contragolpe, y son defensa 1, ataque y contragolpe. Amén. Entonces resulta que dice acá que estaba desocupada. Esta era la defensa, no tenía quien peleara por esta casa. Esta persona recibió al Señor y el Señor cambió su vida, pero ¿qué pasó? Se acomodó, se relajó, dejó de buscar al Señor en oración, su presencia, y el enemigo entró. La encontró desocupada, no había nada de Dios en ella ya. Entonces el enemigo entró y no había ¿qué? Defensa. La encontró ¿qué? Barrida, limpia. Entonces ¿qué hace? El enemigo ataca. Y dice que la encontró adornada. Ahí es cuando llega el contragolpe para acabar la obra que Dios estaba haciendo en esta persona. Y así lo mismo en nuestras vidas. Lo que Dios ha estado haciendo hasta ahora, el enemigo quiere contraatacar para destruir todo el adorno que Dios ha puesto y la belleza en nuestras vidas y la palabra de Dios que ha puesto para que realmente volvamos a Él. Amén. Entonces dice que consiguió otros 7 espíritus peores que él, y entrados todos allí moran. Y el último estado de este hombre viene a ser peor que el primero. Entonces miremos algo muy delicado acá. Entonces en Mateo 24, 43 la palabra de Dios nos enseña algo, que dice que
cuando el dueño de la casa sabe que el ladrón va a ir, dice que él la cuida, la mira y no deja que nadie la robe. Entonces dice que tenía 3 puntos: tener una defensa, un ataque y un contragolpe contra el ladrón. Y así debemos de estar nosotros preparados para cuando el enemigo venga a atacar. Amén. Entonces para eso hemos de conocer a quién, a nuestro enemigo. En Mateo 4, del 1 al 11, acuérdense que habla de la tentación de Jesús. Dice que llega el enemigo y lo tienta y le dice: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Entonces ahí está, por ejemplo, tentando que el cuerpo, y las otras le tienta al espíritu y también le tienta al alma. Pero bueno, para recortar, porque está largo el tema y necesito que entendamos muchas cosas. Entonces, por ejemplo, llega Jesús, se defiende, ataca y le hace el contragolpe al enemigo. Entonces, cuando llega, le dice a Jesús: no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Jesús, que se defendió, y llega y le dice: escrito está. Lo atacó con la palabra. Y llega y le dice el contragolpe: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. O sea que Jesús le declaró al enemigo que las promesas del Padre. Lo mismo debemos de declararle nosotros al enemigo: que estoy enfermo, no, en el nombre de Jesús estoy sano; que no tengo trabajo, voy a encontrar mucho empleo; que por este lado, que mi hija se está muriendo en este momento, no, se va a ser levantada. Amén. Entonces debemos de declarar siempre lo positivo, porque muchas veces le ponemos más fe a lo negativo y esas cosas se cumplen en nuestras vidas para dañar y destruir nuestra relación con Dios. Amén. Eso está como ahí. Bueno, entonces vamos a ver algo. David, por ejemplo, entonces vamos a ver unos ejemplos de defensa, ataque y contragolpe. Vemos que David ya conocía a quién, a Goliat. Pero dice que David mantendría imponiendo que temor al pueblo de Dios, y lo confronta con la palabra de Dios. Dice que David tenía que 5 piedras, que es figura de los 5 ministerios. Efesios 4:11 dice que él constituyó a los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para perfeccionar la obra de los santos. Amén. Entonces dice David, defensa: vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Ataca con las 5 piedras, pero solo le lanza una, llegamos a explicar algo. Y el contragolpe: mata a Goliat y luego le quita la cabeza, o sea que lo mata ¿qué? 2 veces. Amén. Entonces dice que cuando David atacó al enemigo, dice que lo venció con una piedra. Pero ustedes no saben qué significan las otras 4 piedras. Resulta que la palabra de Dios en 2 de Samuel 21:22, 2 de Samuel 21:22, dice la palabra de Dios algo muy hermoso y nos enseña de dónde estaban los otros 4 gigantes. Entonces dice la palabra, 2 de Samuel 21:22 dice: estos 4 eran descendientes de los gigantes en Gat, los cuales cayeron por mano de David y por mano de sus siervos. Entonces aquí vemos que se cumplió lo de las 5 piedras. Amén. Y acuérdense que la roca es Cristo. Amén. Vemos el otro ejemplo, Amán. ¿Se acuerdan de en el libro de Esther, la reina Esther? Que el pueblo Amán contraatacó y iba a acabar con todo el pueblo de los judíos. Pero lo más hermoso de esto, que empiezan ellos a defenderse con oración. 1, ataque, ayuno. Y 3, dice la palabra de Dios que el contragolpe dice que a Amán lo llevan a la horca. Contraatacaron al enemigo y en esa misma horca que él preparó para ahorcar a Mardoqueo, en esa misma él murió ahorcado. Amén. El Pablo, vamos a hablar del ejemplo de Pablo. Amén. ¿Se acuerdan del contragolpe de la pitonisa? Que siempre que veía a Pablo que llegaba de los viajes misioneros, ahí mismo empezaba a decir: este es uno de los que predican la salvación, que empezó a hacer después escándalo y toda la cosa. Y Pablo la confronta. ¿Por qué? Porque Pablo discernió. Entonces, la defensa, el discernimiento, el ataque con la verdad y el contragolpe, fuera y hecha al espíritu de hechicería de esta persona. Amén. Entonces el enemigo, cuando ataca, cuando abrimos puertas al pecado, y está en todo su derecho legal para hacer con nuestras vidas y trabajar como él quiera. ¿Por qué? Porque cuando nosotros desobedecemos una ley de Dios, estamos prácticamente siendo hijos del diablo. Entonces él tiene el derecho legal y él mismo va tranquilamente
y se presenta delante de Dios y dice, Señor, él es tu hijo, pero tu palabra dice que él no puede robar y está robando. Entonces, ¿qué dice Dios? Tienes el derecho legal sobre él porque está haciendo lo contrario a lo que yo le he enseñado. Amén. Entonces, algo muy tremendo de todo esto es que en Santiago 1:15, vamos allá por favor. Bueno, gloria a Dios. En Santiago 1:15 dice la palabra de Dios, dice lo siguiente, dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz muerte. Cuando hablamos de concupiscencia, estamos hablando de malos deseos y malos pensamientos. Entonces dice que después que han concebido, ¿en dónde? En nuestro interior. O sea que se está ejecutando que un embarazo interno da a luz en el exterior el pecado. Y el pecado siendo consumado da a luz muerte. Entonces es como un embarazo. Pero resulta que es como si viéramos una acción que se está ejecutando en el momento. Entonces resulta que pasó a alguien y se le cayó una aleta de oro. Entonces uno llega y Dios le muestra, cógela y entrégala, Dios te está hablando. Pero después llegan los otros pensamientos, no, cójala, la vende y paga lo que debe, y se la roba por el derecho, y nadie se dio cuenta. Entonces uno queda embarazado. Si la persona quiere agradar a Dios, puede abortar ese pecado para agradar a Dios. Y lo otro también, que puede quedar embarazado de ese pecado, que es que robar, mentir y engañar. Entonces cuando la persona toma la acción de ir a robar y hacer lo que estaba pensando malo, da a luz muerte. Amén. Entonces quiero y espero que hayan entendido. Entonces debemos de conocer a nuestro enemigo, y realmente muchas veces esos somos nosotros mismos. Por eso dice la palabra de Dios, y engañoso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Amén. Bueno, entonces vamos a Gálatas 5:19 al 21. Entonces vamos a ver algo muy tremendo. Dice así: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, aquí se está hablando de la pornografía, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Oiga lo que dice: y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Oiga qué tremendo entonces. Entonces debemos hacerle en este momento el contragolpe a todo esto, si las estamos practicando, porque si no, no podemos heredar el reino de Dios. Entonces dice la palabra, dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, no, nos ha dado un espíritu de poder, amor y dominio propio. Cuando habla de un espíritu de temor, es del enemigo, que nos da miedo. Espíritu de poder, está hablando del Espíritu Santo. De amor, el del Padre. Y de dominio propio, el del Hijo, que dominó todo en su propia vida. Por eso dice que nosotros tenemos que tener dominio propio aún para lo que hablamos, y es lo que realmente nos cuesta hacer. Porque yo puedo decir, vale, la Biblia enseguida y hago esto y aquello, y cuando llegamos ni siquiera hacemos ni lo uno ni lo otro. Entonces realmente nos falta demasiado. Para poder enfrentar al enemigo también debemos de tener armas con las cuales Dios nos ha capacitado. Entonces podemos ver que en Efesios 6:10, cuando habla de la armadura de Dios, nos ha dado una armadura. También nos da arma para poder contrarrestar los ataques del enemigo, el perdón. Cuando perdonamos, hermanos, se rompen muchas ataduras y maldiciones. Amén. También habla del arrepentimiento, debemos de estar arrepintiéndonos cada día. Amén. Dice también que el amando los unos a los otros, oración y ayuno, y como dice la palabra, escrito está. Amén. Entonces sabemos que en Efesios 6:10 al 18 vamos a hablar, y dice la palabra, dice que debemos ceñirnos nuestros lomos. Yo ya lo expliqué, los lomos es lo que queda donde va como el cinturón, pero dice que con la verdad. Ceñid vuestros lomos con el cinturón de la verdad, habla de la palabra de Dios. Entonces dice que no debemos de hablar, ¿qué? Con engaño. Amén.
sino con la verdad. Cuando habla de la coraza de justicia, habla de que de un escudo protector que viene en el pecho, que es el que guarda nuestro corazón, nuestros sentimientos, deseos y emociones. Amén. Entonces podemos ver que a Jesús, por eso, cuando estuvo en la cruz, Él se lo quitó para cedérnoslo a nosotros. ¿Y a Él qué le hicieron? Podemos ver algo muy tremendo, y es que al Señor Jesús le traspasaron su costado, del cual salió agua y sangre. Amén. Gloria a Dios. El calzado, entonces dice que hemos de andar como Él anduvo, llevando que su mensaje y su paz. Amén. El escudo de la fe es el que se toma con la mano izquierda y es para apagar ¿qué? Todos los dardos, todos los contragolpes por medio de los dardos. Y si no se apagan, nos pueden quemar en medio de la prueba. Amén. Y nos cansamos y podemos ser una presa fácil. El yelmo de la salvación, estamos hablando ¿qué? Del casco. Ese es el que guarda nuestra mente y guarda nuestros pensamientos, guarda lo que vemos y también lo que hablamos y lo que oímos. Jesús, podemos ver que Él sufrió todo esto, y en vez de un yelmo, ¿qué le pusieron? Una corona de espinas. Jesús fue a la cruz sin armadura, fue en sangre viva, y todo por nosotros. Entonces Él nos da esta armadura para que podamos resistir los ataques de los contragolpes del maligno, y nos da su espada, que es su preciosa palabra, para destrucción de fortalezas. Amén. Entonces en Efesios 6:10 dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades, etc. Pero aquí lo que nos está diciendo el Señor es que las luchas que tenemos es contra maestros y expertos en guerra. Oiga qué tremendo, espiritual. Y aquí vemos solo 4 jerarquías o rangos, pero son muchas más. En Romanos 8:35 la palabra del Señor nos enseña algo sobre ellos, y dice lo siguiente, vamos a leerlo, y dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Aquí vemos otras entidades: tribulaciones, angustias, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, aquí vienen más, que ni la muerte, otra potestad, ni la vida, ni ángeles, ni principados, potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, debemos de recordar que para poder sacarlo del echar fuera un demonio, un espíritu, en un contragolpe o en una liberación, esto dice la palabra que este género solo sale con oración y ayuno. Cuando dice que esté a través de este género, está hablando del género de ¿qué? De la fe. Entonces debemos primero que todo sacar cosas de nuestra alma y mirar que necesitamos mucha oración y mucho ayuno. Entonces nunca hemos de ir a una guerra espiritual sin cobertura. ¿Por qué? ¿Sin cobertura de quién? De nuestro pastor. Porque sea lo que nos estemos enfrentando, ellos también miran jerarquías y quién nos está ¿qué? Cubriendo. Entonces podemos hacer muchas veces lo contrario: voy a ir a orar por aquel endemoniado, y nadie nos ha mandado, ni el pastor nos ha mandado, y el mismo Espíritu Santo nos está diciendo que no lo hagamos, y aún así nos vamos y nos metemos contra él y nos enfrentamos, y sin saber qué consecuencias pueden venir después contra nuestras propias vidas. Amén. Y es peligroso. Entonces Dios nos enseña a no imponer manos a la ligera. Debemos de tener ¿qué? Mucho cuidado, y debe ser que el Espíritu Santo sea el que le muestre a usted si lo debe hacer o no. ¿Se acuerdan de la historia de los hijos de un tal Seba? Que dice que todos 7 fueron y le dijeron: te echamos fuera en el nombre de Jesús, el que predica Pablo. Entonces llega el demonio y la legión y le dice: a Jesús conozco, sé quién lo cubre, a Pablo conozco y también sé quién lo cubre. Y les pregunta a ellos: ¿y ustedes quién los cubre? Y dice que se agarró y los cascó y los sacó casi desnudos en pelota de ese lugar. Entonces hay batallas que les pertenecen a los padres, hay batallas que les pertenecen a los hijos. Estamos hablando terrenalmente, que esas son que batallas humanamente que se pueden vencer, pero también necesitando de Dios. Pero también hay batallas que le pertenecen a Dios, y esas batallas son las batallas sobrenaturales, las espirituales. Amén. Gloria a Dios. Entonces
podemos ver que Jesús estuvo con los 12 discípulos y caminaron 3 años y medio todos ellos con él, y aún así todavía les faltaba fe y poder creer para poder echar fuera demonios. Amén. Entonces, la palabra de Dios dice que nos está preparando para grandes batallas por medio de su Espíritu Santo y para vencer en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Amén. Por eso dice que no es en nuestras fuerzas, es con su Santo Espíritu. Nosotros en medio del camino y de buscar, de caminar en Dios y de ver tantas cosas, de tropezar, levantarnos, seguir y avanzar, cada día son experiencias que nos hacen guerreros, y a través de la oración y el ayuno y la sujeción por el Espíritu Santo, dice que esto nos da nuevas fuerzas y nos fortalece para vencer a nuestro adversario. Entonces, ¿se acuerdan del profeta que a Balaam, que fue a maldecir a su propio pueblo Israel? Pero al final, ¿qué pasó? El contragolpe se le cambió al enemigo, porque terminó fue bendiciéndolo. Amén. Entonces, nosotros también podemos utilizar el mismo contragolpe de parte de Dios para mal, y no debe de ser así. Entonces, Jesús dice, por ejemplo, cuando les dice a los fariseos y a los escribas, Él les dice a las personas, hagan todo lo que ellos enseñan y les dicen, pero no obedezcan ni imiten lo que ellos hacen. ¿Por qué? Porque predicaban, pero hacían lo contrario, y nosotros no debemos de hacer así. Amén. Entonces resulta que ellos estaban en contra de la verdad, y nosotros tenemos que estar por medio de la verdad, dando un buen testimonio de su verdad. Amén. Entonces, muchas veces nuestro testimonio acá afuera en la calle o en la casa está mal, y lo más tremendo que el enemigo utiliza ese mal testimonio para llevar y atacar la misma iglesia como un contragolpe. Mire qué tan delicado, y eso duele, y empiezan a hablar de forma negativa. Amén, gloria a Dios. Entonces, el impío es el que puede hacer todas estas cosas. El impío es una persona que está destituida de la presencia de Dios, pero más sin embargo Dios siempre ha tenido misericordia para que vuelva a sus caminos. Es el que un día le conoció. Entonces hoy en día podemos ver luz contra luz, hermanos peleando contra hermanos, iglesias contra iglesias, y eso ante los ojos de Dios no está nada bien. Amén. Entonces, por eso dice la palabra, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. En Lucas 17:10 podemos ver cantidades de personajes que hicieron milagros, cantidades de cosas, echaron fuera demonios, pero nunca obedecieron su palabra. Amén. Entonces, sabemos que Dios nos capacita y nos está preparando por medio de su Espíritu Santo. Entonces, uno en Cristo, por ejemplo, empezando a caminar y buscando y agradándole, uno puede echar fuera un neuma. Un neuma es un demonio. Amén. Entonces es fácil. Un principado es un fuerte. Este es donde se envía a los pies de Cristo. Una hueste es una autoridad. Este necesita demasiada oración y ayuno para poder enfrentarlo. Un gobernador es un cosmócrata. Este es donde se debe enviar al abismo. Y este es cuando se está ejecutando una liberación, por ejemplo, a un endemoniado. Podemos ver que cuando se está ejecutando la liberación al endemoniado, el que está endemoniado empieza a ser liberado. Amén. Pero resulta que aquí vemos que está enfrentando a una ave de playa, que es un demonio que está en la persona, y el que lo está liberando lo está echando afuera. Pero ¿qué empieza a hacer la persona que está endemoniada? Empieza a hacer gestos y señales con las manos hacia atrás, todas raras, haciendo símbolos aquí al ave de apoyo para que mande ayuda y refuerzos para que no echen fuera al espíritu que está en la persona acá en la tierra. Entonces es una batalla de contragolpes, de luz contra quién, contra las tinieblas. Amén. Entonces Dios nos enseña que debemos realmente empezar a enfrentarlo, pero para ello necesitamos estar muy bien preparados con oración y ayuno. Las potestades tienen gobierno también sobre un lugar. Por ejemplo, hay ciertos barrios del país donde yo vivo, y resulta que hay partes que son muy calientes, y en esos lugares, por ejemplo, la muerte se posa, hay una potestad de muerte, y las personas matándose y muertes, a eso se refiere. Amén. Entonces, por eso en una batalla espiritual nos debemos de estar revistiéndonos diario con la armadura de Dios, y debemos de tener aceite y palabra en nuestro cántaro. Amén. Entonces, vamos a mirar algo, y se acuerdan
que muchas veces al principio cuando estamos orando siempre salen los espíritus, los suavecitos pues, los demonios, pero ya cuando se está llegando al final y ya no es un demonio, ya la batalla es a otro nivel, ya es mucho más diferente, y dependiendo también de nuestra relación con Dios y de la opción que tengamos, debemos de empezar a atar y ligar, y así podemos dejarlos que inhabilitados sin poder. Muchas veces hay personas que por su inexperiencia salen y empiezan, yo te reprendo en el nombre de Jesús, sin saber que cuando lo están reprendiendo es como si lo estuviera exhortando o regañando, pero el espíritu se va a alborotar. No, ahí es que atarlo y ligarlo, o sea, amarrarlo. Ya en amarrado ya no tiene forma de hacer nada, y después empezar a mandarlo a los pies de Cristo, y ahí sí continúe. Para usted darse cuenta, hay algo que les voy a enseñar, y es algo muy bonito que enseña la palabra de Dios, y dice que una cosa es una liberación, otra cosa es ser libre, y otra cosa es andar en libertad. Son tres cosas muy diferentes. Entonces, una cosa, cuando es una liberación, que la persona se liberó y todo, y está ahí llorando, ya, qué bueno, ya está libre, gloria a Dios. Pero para usted asegurarse si se está libre, ¿qué debe hacer? Debe empezar a decirle, ahora confiesa, para saber si es libre, y está en la liberación, ya fue libre. Usted le dice, ahora vas a empezar a declarar que Cristo es tu Señor y que Él murió y resucitó por tus pecados. Lo otro, empieza a adorar a Dios, y si la persona no lo hace y se empieza a rebotar otra vez, es porque realmente la persona no ha sido liberada. Amén. Ser libre es andando en libertad tranquilamente, sin ningún clase de pecados, y andando en libertad es andar en la presencia de Dios libremente por todo lugar. Amén. Entonces son tres cosas diferentes. Entonces, para poder hacer todas estas clases de liberaciones se necesita la unción y la llenura del Espíritu Santo, y tener autoridad, porque si ellos no ven autoridad en nosotros, realmente ¿qué pasa? Realmente ellos van a poder vencernos. Amén. Siempre que viene una bendición, el enemigo tiene que atacar. Entonces podemos ver el endemoniado gadareno. Vemos que antes de que ellos llegaran del endemoniado gadareno, antes de que ellos llegaran, Jesús iba en la barca con sus discípulos, y cuando iba con sus discípulos dice que se levantó una fuerte tempestad. El enemigo que contraatacó, y se levanta el Señor Jesús y dice que reprende al viento y a la mar. Pero cuando llegan, liberan al endemoniado gadareno. O sea que siempre que hay una bendición que viene de parte de Dios, el enemigo se tiene que levantar, hermano. Entonces ahí es cuando nosotros debemos de estar pendientes con el discernimiento para saber qué es lo que está pasando, o qué la bendición es la que viene para nuestras vidas. Amén. Entonces, ya para terminar, debemos de tener protección. Dice que Job tuvo un contragolpe de parte de Dios, pero por parte del enemigo, que le pidió permiso para trabajar en él. Amén. Entonces debemos dejarnos utilizar por parte de Dios, pero con todos los dones, activarlos para poder realmente ejecutarlos para la obra de Dios y también para nuestras vidas. Amén. Entonces, al enemigo, ¿qué debemos de hacerle? Darle duro con el contragolpe. Ya sabemos, debemos de tener siempre una defensa, un ataque y un contragolpe. El ciego de nacimiento, podemos ver de que el ciego de nacimiento es un ejemplo de ataque muy tremendo, porque Dios lo sanó, y fuera de esto lo llevaron al Sanedrín, donde los sacerdotes, y allá él empieza a defender al Señor, a atacar y a hacer el contragolpe. Cuando llega y le dice, ¿acaso vosotros también estáis ciegos? ¿Acaso quieren ser sus discípulos? Y empieza el Señor a hacer una obra maravillosa en la vida de este hombre. Amén. Entonces vemos que este ciego nació ciego de nacimiento, y el Señor Jesús lo sanó para mostrar su gloria. Si nos ponemos a analizar y a ver algo bien de esta historia, es algo muy hermoso, y Dios nos quiere utilizar a nosotros para ir a orar, a rescatar a los que están afuera en las calles, a los que se están perdiendo, a los que se quieren suicidar. Y cada que lo hacemos, es un ciego que Dios está colocando para que por medio de lo que Él nos ha dado de gracia, démoslo de gracia para que la persona no se pierda, sino que se salve y sea salva para los pies del Señor Jesús. Amén. Entonces, Dios quiere que renovemos muchas cosas de nuestro pasado, de pecados, de herencias, de muchas cosas ocultas. Amén. Para poder cambiar. Podemos ver de que muchos de nosotros pudimos de pronto haber sido
maltratados verbalmente, físicamente, emocionalmente, pudimos haber sido abusados, pudimos haber sido maltratados con golpes de una manera, mejor dicho, y cantidades de cosas que de pronto tenemos de un pasado, cosas que si realmente nosotros primeramente no las soltamos, no le pedimos perdón a Dios o a las personas que nos hicieron el daño, no vamos a poder ser libres y vamos a poder contrarrestar esos ataques del maligno. Lo otro, perdonarnos a nosotros mismos. Debemos de perdonarnos. ¿Para qué? Para que realmente al perdonarnos a nosotros mismos podamos encontrar la libertad y poder sanar el daño que causaron en nuestras vidas. Amén. Entonces, en Juan 3:16 dice la palabra que Dios nos ha dado la esperanza del amor de Él. Dice que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna por medio de su bendita y maravillosa palabra. Entonces, espero que esta palabra haya sido de edificación para tu vida, hermano, y para que empecemos realmente a poner el contragolpe al enemigo por medio de su bendita y maravillosa palabra, por medio de sus promesas. No se te olvide nunca leer la palabra y buscar bastante la presencia de Dios. Amén. Gloria a Dios y Dios te bendiga, hermano.